Hola, el trabajo se trata de las alteraciones de la articulación temporomandibular y sus repercusiones al nivel de la postura global del cuerpo humano. En este grupo hay la Dulea, Marty Remy y yo, Anton Jorniak. Por los materiales y métodos he utilizado las bases de datos Medline, Cochrane, PubMed y Google Académico. Por estas búsquedas, las palabras claves son temporomandibular joint, posture, influence, disorders, myofunctional therapy y otros, así que podéis ver aquí. En esta presentación, primero, hablaré de la anatomía de la ATM, en segundo de la biomecánica, después de la definición de la postura. Enseguida hablaré de los trastornos de la ATM, después de la teoría y por fin de la conclusión. La ATM es la articulación que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. Es una de las pocas articulaciones móviles que hay en la cabeza. La ATM es una articulación sinovial bicondilea constituida por el condilio temporal y mandibular. Su interacción con la oclusión dentaria hacen posibles las funciones de la masticatoria, deglución y fonación. Las superficies articulares están recubiertas de fibrocartílago con un menisco articular, lo que facilita los movimientos básicos de la mandíbula. La principal inervación de ella es el nervio trigemino motor. Sobre la biomecánica. La ATM es una articulación que realiza muchos movimientos a lo largo del día, gracias a los cóndilos, lo que permiten a la musculatura mandibularia llevar a cabo movimientos de descenso, ascenso, apertura y cierre de la boca, antepulsión, retropulsión y deducción. Los músculos de la ATM contribuyen en la estabilidad activa de ella, pero hay algunos movimientos que pueden ser patológicos. La postura corporal se puede considerar de dos formas, estática o dinámica. La actividad motriz postural responde a tres grandes funciones: luchar contra la gravedad, mantener el equilibrio del cuerpo y asegurar la estabilidad corporal. Las alteraciones patológicas de la ATM empezaron a adquirir importancia en principios de 1930. En 1934, Kotzen notó en su trabajo que las quejas de sus pacientes no se limitaban solo a los síntomas típicos de artritis. Es la aparición del síndrome de Kotzen. En 1955, Schwartz introdujo el término de síndrome dolor-disfunción de la ATM. Los trastornos de la ATM incluyen problemas relativos a las articulaciones y músculos que la circundan. A menudo, la causa del trastorno de la ATM es una combinación de tensión muscular y problemas anatómicos dentro de la articulación. Ahora pasamos a la teoría. Primero, he estudiado la relación entre el complejo odontognático y la postura del cuerpo. Estos estudios permiten concluir que si no es realmente un receptor postural, las anomalías detectadas al nivel del aparato manducador tienen un efecto sobre el sistema postural. En efecto, la ATM da informaciones sobre la horizontalidad de la cabeza. Además, el aparato manducador es la piedra clave tensa entre la cadena muscular anterior y posterior. Entonces, un adecuado equilibrio de la musculatura masticatoria, cervical y de la cabeza parece ser un factor primordial en la estabilidad postural. En segundo, he estudiado la relación entre el eje cráneo-cervical y la ATM. En definitiva, todos los trabajos mencionados coinciden con la conclusión final de Chávez. Las personas que sufren de alteraciones al nivel de la ATM tenderán a haber una desalineación del eje cráneo-cervical. Tanto el tamaño como la posición de la mandíbula son elementos fuertemente vinculados a la postura cervical. En tercero, he estudiado la relación entre el sistema trigeminal y el equilibrio postural. Basándose en todos los estudios, se ha propuesto que las alteraciones de la aferencia trigeminal pueden causar con una acción descendente un desequilibrio de las cadenas musculares posturales de todo el cuerpo, lo que altera a la postura. Estas aferencias trigeminales anomalías podrían ser originadas de una disfunción somática temporomandibular. En conclusión, de manera general, cada vez la afirmación que hay una relación entre los trastornos de la articulación temporomandibular y la postura global del cuerpo sale. Por lo tanto, la ATM al unir a la mandíbula con el cráneo forma parte integrante de los factores importantes en la obtención del equilibrio, ya que ésta sirve de articulación guía para que el cuerpo adopte una correcta postura. Muchas gracias.